bienvenido nuevamente aquí a su programa Perspectiva, programa donde estamos tocando temas de interés social. En esta ocasión vamos a estar bajo la temática legalizando lo ilegal. Falacia o solución o falacia. Y tenemos un invitado muy especial que vamos a estar presentando dentro de muy poco. Doctor Aquiles Fuenmayor, qué bueno compartir una vez más con usted. Saludos, Irving, un placer como siempre estar aquí. Gracias a nuestra teleaudiencia que dentro y fuera del territorio de los Estados Unidos nos sintonizan. Gracias por esa confianza, por esa bendición de poder permitirnos estar con ustedes. Hoy vamos a hablar de un tema que tiene mucha pertinencia. Vemos como todos los días a nuestro alrededor estamos tomando que cosas que hasta hace poco eran delitos, eran cosas ilegales, eran prácticas que no estaban bien vistas. De repente los gobiernos de los distintos países, de golpe y plumazo, por decirlo de una manera rápida, lo convierten en cosas legales. Prácticas que pudiéramos decir que de lo malo pasan a lo bueno, sencillamente porque un grupo de personas, legisladores, decidieron que así debía ser. Muchas veces nos preguntamos si lo moral y lo legal van de la mano, porque el tema es un tema más legal que moral. Y aunque vamos a tener ambos ángulos, hemos invitado al licenciado Juan M. Gao, abogado en práctica por muchísimos años, además de que es un hombre que ha tenido la oportunidad de ser asesor de varios parlamentarios en la isla de Puerto Rico, incluso de quienes han presidido la Cámara, tanto en el Capitolio como en el Senado, ha tenido su expertise. Hoy en día trabaja en ello, al mismo tiempo asesora diversas instituciones, una de ellas muy importante, el Grupo Faro, que habla a jóvenes universitarios de prepararse para poder tener una perspectiva clara de qué creen y por qué lo deben creer. Sin más preámbulos, Juan, mi amigo, buenas, Dios te bendiga, qué bueno que estás con nosotros. Buenas, Dios te bendiga a ti, Dios lo bendiga, pastor. Es un privilegio estar aquí y más decirte, para que estén bien claros, estoy porque me invitaste tú. Porque el problema de estar en la televisión es que a veces tú estás comiendo en la terraza en plaza y la gente te conoce, se te sienta al lado, en la radio no te ven. Así que, pero de verdad es un privilegio que nos da Dios de estar aquí contigo y ver cómo Dios te ha ido bendiciendo y guiando. Forma que no entendemos, pero sabemos que lo hace. Gracias, Juan. El tema para nosotros se nos convierte en preocupante. A mí particularmente, y por eso este conversatorio lo quisimos incentivar contigo, porque sé que tú eres un hombre preocupado por lo que está sucediendo en nuestra sociedad. Y es que veo todos los días, y tú más que nadie lo ves, cómo de repente tenemos algo, por decir algo, las drogas. Drogas de todo tipo. La marihuana quizás la más común, pero se está hablando de legalizarlo. Países como Paraguay, estados como California e incluso aquí mismo en Puerto Rico. En este momento, mientras estamos aquí conversando, hay una discusión en el Senado acerca de si aceptamos o no el consumo, aunque limitado. Hay unas discusiones en esto. Pero también hemos visto, por ejemplo, cómo pasó en el pasado, sucedió en el pasado con el tabaco, con el alcohol, y hablamos de otras cosas, la prostitución. Así que, ¿hasta qué punto las leyes pueden gobernar a los países? ¿Hasta qué punto? ¿Dónde está esa línea? Porque pareciera que de repente estamos entrando en una gran confusión, porque hasta ayer, habemos muchos de nosotros que hasta ayer entendíamos que el consumir droga era algo delictual, algo dañino. Hoy nos están diciendo que es posible que no. Sí, lo primero que tenemos que ver es cómo la democracia se ha erosionado. Los partidos políticos se supone que estaban para representar la base que los eligió. Y hemos estado viendo que no. Estamos viendo cómo el grupo de los 14 en el Senado, el grupo de los 14 lo he nominado, lo acabo de bautizar, cuando venía para acá es el grupo de los 14, han decidido que ellos pueden imponerle incluso a sus electores cuál es su moral. Y es interesante, lo percibo porque ellos dicen desde mi perspectiva, y es interesante que Dios me trae un programa que se llama Perspectiva, lo que me obliga a ir al diccionario, la verdadera perspectiva es observarlo todo, para ser objetivo y poder recomendar lo favorable. Como dice la Biblia, examínalo todo, desecha lo malo, retén lo bueno. Y vemos cómo estos 14 quieren decirle al pueblo lo que es bueno y lo que es malo. ¿De dónde sale el poder de estos 14? Los 14 del Senado, y los invito a que busquen quienes votaron por el proyecto del Senado, que se me olvida el número. Si me 486.
El 517. 517. El 517. Búscalo, está en el sistema de Senado, busca trámite legislativo, busca PS 517 y verá quiénes votaron para evitarme el problema de dar el nombre de los 14, pero no recuerdo el nombre de los 14. Para los que nos están sintonizando fuera de Puerto Rico, puede entrar en el buscador y ahí coloca Senado de Puerto Rico. Ahí va a conseguir todos los detalles y puede indagar en la parte que él le acaba de Y en decir. ese sentido, escuchamos como que ellos dicen, es que nosotros, es que todo el mundo, yo decía, todos no, yo no soy todo, yo no estoy de acuerdo con él. Ni yo. Entonces nos hablan y son los comunicadores, son los medios de comunicación, Facilitadores. los facilitadores de llevar este mensaje y hacer creer que esa es nuestra sociedad. Porque fíjate que parte de la premisa de que ellos estamos aceptando como, bueno, el 75% en una encuesta de un periódico que no me llevo con él, reflejó que el pueblo de Puerto Rico no quiere legalizar la marihuana, que está claro de que es un problema social. Sin embargo, cuando tú escuchas el debate legislativo, yo me quedé y me lo gocé completito, he madurado, no me dio estrés, no me dio ansiedad, como decía el programa que estaba escuchando tuyo que estuvieron con la doctora Liz, que deben ver lo extraordinario. Yo me negué a estar ansioso porque mi Dios reina, ¿no? Escuché que citaron como autoridad a Silverio Pérez. Escuché que citaron como autoridad a California y a Nueva York. Yo decía, pero si es que California y Nueva York están en quiebra. Déjame detenerte un momento, porque nuestra audiencia internacional, Silverio Pérez es un hombre, un artista de los medios puertorriqueños, un hombre, un humorista, un hombre querido y reconocido, pero realmente no es ninguna autoridad para ser citada en una discusión sobre ese tema. Yo veía lo que citaban y yo escuchaba y decía, el problema que estamos teniendo en el debate puertorriqueño es la falta de honestidad intelectual. Cito lo que me conviene, pero dejo fuera lo que no me conviene. Aquí hay una pregunta que me surge y no sé si te contesté. Bueno, vamos por allí porque este conversatorio tiene que responderlo y así me respondes una, pero me generas otra, ¿no? El punto es que tanto aquí como en cualquier país de Latinoamérica o del mundo, encontramos que los políticos, los legisladores, que son los que legislan las leyes, deciden algo que es contradictorio, porque como decías bien, la democracia supuestamente es la decisión o el gobierno de la mayoría. Pero sucede que la mayoría no está de acuerdo con un ángulo, pero ellos lo llevan. ¿Qué elemento, tú que has sido asesor de legisladores, qué elemento usa un legislador para decidir que algo que la mayoría de sus electores no están de acuerdo, lo debe imponer? Bueno, hablamos de lo que debería. Bueno, porque lo que debería es representar a los constituyentes que lo eligieron. Sí, y pero no lo está haciendo. Lo que estamos viendo a muchos legisladores, muchos políticos en Puerto Rico es quién aporta a mi campaña política. O sea que tú me dices a mí que los legisladores se llevan más por la aportación económica que por el sentir real del pueblo. Muchos de ellos. Hemos logrado un cambio radical en Puerto Rico, donde yo no lo llamaría un Tea Party. Lo que yo admiro del Tea Party, que es los congresistas de los Estados Unidos que dicen, a mí no me importa si me reeligen o no, a mí mi pueblo me eligió para esto, independiente que no me elijan. Eso a mí me agrada el Tea Party. Hemos logrado algunos legisladores que están diciendo, yo soy cristiano o yo no creo en esto, y aunque me cueste la reelección, yo no voy a respaldar esto porque el pueblo no lo quiere. Y eso se supone que es lo que sea un político. Fue escogido para esas personas, le llevó lo que pensaba, lo que creía esa persona, y esa persona le dio su respaldo. La pregunta es, ¿nosotros los constituyentes, los electores, realmente sabemos a qué personas estamos eligiendo? Cuando se aprobó el proyecto de orientación sexual, que es la actual ley 22, que permite que la orientación sexual sea casi equivalente a un derecho civil, se nos dijo, es que eso es parte de la plataforma del partido. Y muchos electores del partido de gobierno no habían visto la plataforma. Detente ahí. No le quites el dedo al renglón, pero lo dejé. Pero vamos a seguir hablando de esto, porque el asunto es que los partidos en Latinoamérica, la percepción política es distinta que en otros lugares donde la democracia reina. Y es que los partidos se convierten en una especie de subpoder. Más se habla de partidocracia que de democracia, ¿no? Lo acabas de definir. El partido que gana la elección deja de ser partido y se convierte en gobierno. Se cree que por haber ganado las elecciones se constituye en gobierno. Es que he oído, acá en Puerto Rico, he escuchado que para eso nos eligieron, porque la plataforma dice que eso es lo que nosotros creíamos. Y yo me pregunto, y vuelvo a Latinoamérica y a nuestra concepción sociopolítica, nosotros al ser
mi papá fue de este partido, mi mamá lo fue, mis antepasados lo fueron, yo sigo siendo, yo nací así y así me muero, por decir, sin definir un partido. Entonces, no importa lo que ese partido haga, yo lo endoso. Y cuando yo voto por ese partido, ellos están endosados para imponer sus criterios. Lo que está sucediendo es que incluso muchos de los criterios que están imponiendo no fue por lo cual los endosaron. Pero al momento de votar la gente se olvida. Dicen, ¿sabes lo que dicen? Se les va a olvidar. Por eso es que nosotros nos pasamos prohibido olvidar. Olvidar no es lo mismo que perdonar. O sea, el que olvida su historia, comete el mismo error mañana. Correcto. Tenemos que conocer nuestra historia y cuando tú ves un legislador que dice, al pueblo hay que enseñarlo a caminar por el camino que dicen sus líderes, tú dices, ya murió la democracia, estoy en una tiranía. Estoy en una dictadura, estoy en un gobierno socialista y América Latina entiende mucho lo que estamos diciendo. Estoy en un gobierno que se está metiendo hasta lo que yo le voy a enseñar a mis hijos. O sea, porque en Puerto Rico la Constitución dice que se debe legislar para buscar la salud del pueblo. Y tú que eres salubrista, más que yo, pues porque yo estuve con la Comisión de Salud 4 años, me sorprendo que muchas de las medidas que estamos adoptando y convirtiendo en leyes, lo que hacen es destruir la salud del pueblo, física y emocional. Y la evidencia está que cuando usted ve las estadísticas de enfermedades mentales en los últimos 12 años han aumentado por las medidas que hemos tomado. Porque cuando tú legalizas la droga, estás aprobando una medida que va contra la salud del que consume la marihuana. No hay manera a que reduce los dolores de la gestación. Está bien, pero estás envenenando al bebé. Que te ayuda con la epilepsia, sí, pero estás matando otras áreas del cerebro. Pero es que, fíjate, para usar unos elementos estadísticos que yo quisiera que pudiéramos discutir. A mí me parece extraño, ¿verdad? Cómo en el mundo se usa la publicidad aprobada por los gobiernos que legislan para que la publicidad sea legal y que reciben beneficios de ella. Permiten que esto suceda y promueven, por ejemplo, para salirnos de la marihuana, para hablar de otro elemento que pasó de lo ilegal a lo legal, porque en su época el tabaco llegó a ser como la marihuana, algo ilegal, pero de repente lo convertimos en legal y empezó a venderse en muchos lugares. Quisimos limitar algunas cosas, pero hay unos datos que tengo acá y que me llama mucho la atención. En el año pasado se invirtieron 168.000 millones de dólares en el mundo para promocionar el tabaco, cuya publicidad va dirigida a jóvenes entre 16 y 24 años. Pero sucede que estas estadísticas, después de haberlas legalizado, ahora vemos todo un movimiento mundial para tratar de decirle a aquellos que los enseñamos y les autorizamos a consumir y les dimos autoridad para que lo hicieran y les incitamos a que lo hicieran y les decimos que 1.000 millones de fumadores, la mitad morirán a causa del consumo del tabaco. 1.000 millones, que estoy hablando de una cantidad astronómica. El mundo tiene aproximadamente 7.000 millones. El tabaco causa 10.000 muertes diarias y tiene unos gastos incalculables para el erario público. Y yo me pregunto, ¿la legalización de este elemento ilegal fue solución o fue una falacia? Cuando tú analizas todas estas medidas, y voy a ser tan feo como tan franco, aunque mi esposa dice que yo soy bello, por eso no quiero que compre espejuelos, es que realmente esto se legaliza primero porque nos rendimos ante ellos y segundo porque le permite al Estado poner contribuciones sobre el uso del tabaco, sobre el uso del alcohol y ahora Puerto Rico, esta medida, cuando en su momento podamos discutirla en detalle, que tomará tiempo, va dirigida también a que podamos imponerles impuestos y cobro de contribuciones a la marihuana. ¿Qué hace el gobierno? El gobierno ya que no te puedo vencer. Ya que no te puedo vencer, digo que de manera moderada se puede controlar, lo cual no es cierto porque todos son altamente adictivos. Le impone contribuciones, entonces genera dinero. Y esto le permitió a muchas familias en los Estados Unidos, y no voy a decir nombre, pero la historia lo establece, limpiar su riqueza. Y hoy en día muchas de esas familias son las familias élite de dinero en los Estados Unidos. Al legalizar el alcohol y al legalizar el cigarrillo, son súper poderosos, pero... Juan, tenemos que irnos a una pausa porque el tema nos ha envuelto, pero ya regresamos para que sigamos hablando de lo que nos atañe. Legalización, legalizando lo ilegal.
solución o falacia. Nosotros volvemos enseguida con este tema con el licenciado Juan M. Gao y aquí en Perspectiva. Así que no se vaya. Volvemos enseguida. Los Kissinger. Bueno, aquí nuevamente en su programa Perspectiva bajo el tema Legalizando lo ilegal, solución o falacia, con el licenciado Juan M. Gaut. Aquí queremos, ¿verdad?, resaltar alguna temática. Yo creo que sucesos, ¿verdad?, que están aconteciendo no solamente aquí en nuestra isla en Puerto Rico, sino a nivel mundial. Se están dando unos casos, ¿verdad?, y queremos, ¿verdad?, hablarlo, discutirlo en su momento. Sin duda alguna que cuando hablamos de si esto es una solución o es una falacia, falacia es aquello que nosotros pretendemos que sea real, pero que en realidad no calza los puntos, no llega. Por eso se le llama falacia. Son mitos que queremos darles carácter de verdades. Y hemos invitado a este hombre, doctor Juan M. Gao, licenciado Juan M. Gao, que como abogado ha visto de cerca el aspecto de las leyes, pero también ha estado en la casa donde se hacen las leyes, donde los legisladores, senadores y representantes o diputados trabajan con ellas y ha tenido mucho expertise en este sentido. Estamos hablando de casi 20 años, ¿verdad?, que tienes en esas lides dentro de lo que es Capitolio y Senado. Entre Capitolio y Senado son 16 años. 16 años. La profesión son 26. Ok. 26. En ese proceso, Juan, yo he visto, y soy un hombre que me gusta observar mi entorno, porque yo me pongo a fijarme en cosas que son a veces muy conflictivas. Nos hemos centrado, yo sé que es algo que te apasiona porque está en este momento el asunto de la legalización del consumo de marihuana en el aspecto de la isla de Puerto Rico. Pero si miramos a nivel internacional, vemos cómo, por ejemplo, cosas como lo que es la pedofilia o la efebofilia, que están dentro del manual de diagnóstico clínico como parafilias y dentro de lo que es jurídicamente son delitos. Pero vemos cómo se están haciendo intentos a nivel internacional y a nivel de muchos países donde se aprueban leyes o se estimulan leyes. Yo no sé si tú estabas en la legislatura cuando hace algunos años atrás se bajó la edad de consentimiento sexual. Trataron de bajarla. Que la bajaron y luego la subieron. Y luego la subieron. Yo recuerdo que la bajaron de 14 a 12, creo. Y hubo un caso aquí muy connotado en Puerto Rico, digo, de una niña que su maestro la sedujo, se la llevó y luego él salió libre. Entonces, a ese tipo de cosas me refiero. Cuando miramos en Europa, cuando miramos en América, vemos cómo las leyes de repente ya no nos dan la garantía de estar protegiendo a la mayoría. ¿Qué consecuencias está trayendo desde tu ángulo profesional este tipo de variación en que lo que hoy en día es un delito, mañana no lo es? O como decías en el segmento anterior, cuando un capital que ha venido del acto delictivo se lava, se limpia y se convierte en una fortuna lícita. Ahora estamos tratando de la pornografía, desde Kinsey y Mooney, cuyos estudios se han probado que son falsos. Son los que han establecido la base de la llamada perspectiva de género, que ni tan siquiera es una ideología psicológica. Se está quedando con el espacio porque se le está haciendo creer a la gente que todo el mundo hace eso. Eso es la gran falacia. Veamos el matrimonio mismo sexo, que nos dijeron que Estados Unidos se dirige a eso. Mentira, 32 estados han enmendado su constitución. Que en Estados Unidos, en todo el mundo, se ha legalizado la marihuana. Mentira, no es cierto, no es correcto. Holanda quizás, Portugal, España, eso es todo el mundo. Que todo el mundo es civilizado. Perdóname, África es civilizada, Arabia es civilizada. Rusia es civilizada. Rusia, que tienen otros valores distintos. Australia, Rusia hizo el experimento de legalizar el homosexualismo. Y ahora está en el otro extremo, que lo ha prohibido terminantemente porque se dio cuenta que lo que habría pasado era la pedofilia, que no es otra cosa que seducir a los menores para decirle que el amor no es otra cosa que gratificación sexual.
De hecho, por allá ya se rumora hace mucho tiempo, recuerdo mucho aquel grupo Lambla, no sé si tú te acuerdas. Todavía de ese grupo, está vivo. que todavía tiene sus portavoces por allí, que ellos sugieren que el amor entre un adulto y una persona menor, un niño, es una preferencia sexual. Lo que pasa es que esto persigue legalizar la pornografía. Esto permite el lavado de fortunas que han hecho personas tras bastidores con la pornografía y legalizar sus negocios, porque ahora no es penalizable, ahora es aceptable, lo cual no es cierto. Cuando examinamos estas medidas, nos damos cuenta que no han sanado la sociedad, la han enfermado más. China, para controlar su problema poblacional, no quería más de un niño. ¿Qué dicen los estudios demográficos? Que nación que no tenga 2.4 hijos por familia desaparece. ¿Qué hace China ahora? Está volviendo hacia atrás, se dio cuenta que está cometiendo un error. Está pagando hasta $500. Está pagando ahora para que parece, nos vamos a borrar de la faz de la tierra. ¿Qué está pasando en Estados Unidos? Que no se quieren casar, entonces están teniendo unos problemas terribles porque si el hombre se quiere liberar de la mujer, agarra la llave y se fue. O sea, es la negación a asumir una responsabilidad con los hijos. Entonces están diciendo, espérate, tenemos muchos muchachos sin papá. Tenemos muchos muchachos que me lo está criando la calle. Entonces la mujer dice, yo soy mamá y papá. Perdóname, no eres mamá y papá. Eres una mujer que has tenido que asumir unas responsabilidades que no te tocaban. Y la felicitamos y la admiramos. Exacto, pero es un padre irresponsable y ese niño siempre va a necesitar esa figura masculina. Y ahí es que entramos muchos en las iglesias. Tú que eres pastor y que adoptamos niños en la iglesia para poderle dar esa figura paterna. Entonces se te vuelve el teléfono loco a las 12, a las 1 de la mañana con sus crisis porque no saben cómo resolverla. O sea, que legalizar no cambia la naturaleza del ser humano. Tú me puedes decir a mí que vamos a despenalizar la marihuana, la vamos a legalizar. No resolviste el problema, vas a seguir creando adictos. Vamos a ir un poquito, tú tienes muchos datos legales y jurídicos en este sentido, porque hace algunos años atrás, pocos en realidad, un caso llevó a los Estados Unidos a decidir que era lícito, una cosa que a mí me ha parecido una contradicción en la jurisprudencia, que era lícito matar a un niño antes de nacer. Y de repente tenemos que se convirtió en una práctica que hoy en día llega a los límites de convertirse en un comercio para la industria de la cosmetología, para la industria, para muchos tipos de industria. El aborto está siendo una especie de mecanismo de otorgar materia prima. Hablando de todo esto, ¿ha sido una solución en algo? ¿Ha traído libertad? ¿Ha traído algún beneficio real esta decisión jurídica de legalizar el asesinato llamado aborto? Primero que vamos a aclarar es que ese caso, lo más importante que la gente no quiere decir, es que tiene una frasecita que es el ratio decidendi, la razón de resolver el caso, que dice que como ese feto no se considera un ser humano, se puede votar, se puede eliminar del cuerpo, que la mujer tiene un derecho sobre su cuerpo. Tengo dos elementos para plantear ahí. Lo primero que usted tiene que decir es que la vida se concibe desde el primer momento y liquidaste el aborto. Estás matando a un ser humano. Y la inconsistencia jurídica es tremenda, como tú dices. Yo digo, ¿cómo lo puedo matar? Pero si se voy a divorciar, tengo que garantizar que la mujer no esté embarazada, porque si está embarazada, dentro de 9 meses tiene derecho a pedir pensión, que es una reserva que se hace el tribunal. Si pido herencia, mi declaratorio de heredero, tengo que garantizar que la viuda no esté embarazada, porque si está embarazada ya sé que tengo que guardar una parte de la herencia para cubrir los derechos, pero por otro sitio me dice, no tiene ningún derecho. Y una pregunta, es incongruente, una contradicción jurídica total. Si yo cometo un acto de violencia y asesino a una mujer embarazada, ¿no tengo un delito? En algunos estados estás matando a 2 personas, en otros lugares no. Porque lo que se dice es que después de los 6 meses, ahora con los sonogramas que están usando las organizaciones antiaborto, se demuestra que ya desde el mes el niño reconoce la voz de los padres. Se probó que el feto, aún no estando formado a los 6, le duele cuando el aborto, y se están pasando videos del niño cuando llora que lo van a abortar. Y eso ha llevado a muchas madres a no abortar. Pero tú lo acabas de decir, es toda una industria económica. Lo más que utilizan ahí son las minorías y las prostitutas que salen embarazadas. Me acabas de tocar otro tema que no lo puedo dejar de tocar, porque hace poco, 2 o 3 años, y no sé... Aquí en Puerto Rico. Aquí en Puerto Rico, y no sé si fue, no estoy seguro de que sea el mismo senador que está promoviendo lo de la marihuana, que me parece, y estoy casi seguro que fue él quien sugirió que se legalizara la prostitución.
lo llegó a sugerir en los medios, no llegó a radicar el proyecto, porque ahora le llamamos las empleadas sexuales. ¿Sabe? Perdón, las enfermedades que cargan esas mujeres, eso no es otra cosa que explotación sexual. Estamos aquí tratando en Puerto Rico de aprobar proyectos de la trata humana, pero a la misma vez estamos diciendo vamos a legalizar la prostitución. La prostitución no es otra cosa que una extensión del sistema de cultura machista que explota a la mujer para sacarle dinero. Volvemos al mismo problema. Todos son industrias económicas que están tratando de lavarse la cara para lavarle la fortuna a algunas personas que probablemente están aportando a los partidos políticos. Y eso tenemos que decirlo. Esos son los llamados lobbies. Los lobbies. Que son los que mecanizan la posibilidad de que una propuesta que a mí me conviene, yo la manejo, pero te aporto tanto y tú... Sí, porque muchos de los problemas, y hay unos anuncios que lo dicen excelente. El internet lo dijo, es verdad. Hello. Lo dijo un anuncio, es verdad. Nosotros le creemos más a los medios. Entonces, las campañas de los políticos en todo el mundo las dominan los medios de comunicación. Y eso vale dinero. Por tanto, el político necesita dinero para llevar su mensaje. Y necesita que hagan aportaciones. Y muchas veces el político no sabe de dónde vienen sus aportaciones. Pero no sabe porque mira hacia otro lado o no sabe porque realmente lo ignora. Porque eso tú tienes un comité que corre lo económico. Yo nunca he intervenido en lo económico porque como yo escribo proyectos de ley, a mí no me interesa saber de dónde vienen los dineros de la campaña. Porque yo me voy a base de los senadores y representantes que yo he tenido la bendición de representar. Son personas que van primero a lo moral. Lo que afecta o no afecta a un pueblo, y si tú quieres enojarte y no participar de una actividad económica, no lo hagas. Yo he tenido la bendición de estar con legisladores con fundamento cristiano en sus vidas. Los tenemos todavía, en todo el mundo lo hay. Pero la pregunta que nosotros tenemos que hacer es a quién estamos escuchando. Porque que algo se haga legal no significa que no sea dañino a la salud. O sea, el debate en Puerto Rico, pero se legalizó el cigarrillo y se legalizó el alcohol. ¿Y cuál ha sido el costo social? ¿Resolvimos el problema? No, tenemos hogares destruidos. Tenemos muertes en las calles, tenemos un montón de personas con alcohólicos. Pero el gobierno mira para el otro lado porque cobra contribuciones. Es decir, entonces que esto sería un negocio, es ilegal mientras yo no participe, pero una vez que yo participo como gobierno, entonces ya ahora tenemos que vestirlo con un traje y corbata y ponerle elegancia y llamarlo legal. Sí, porque fíjate que legalizamos el alcohol, legalizamos el cigarrillo, pero es como tú dices. No se puede fumar en sitios públicos. ¿Y para qué lo legalizaste? Trata de no fumar. ¿Y para qué lo legalizaste? Y cada vez que los gobiernos necesitan dinero, ¿qué hacen? Le aumentan las contribuciones al alcohol y a la droga. Porque como la gente está enviciada, a los juegos de azar, la gente está enviciada. No puede dejar de hacerlo. Y todo es como la gente deja de comprar comida, pero sigue comprando alcohol. Vamos a hacer ese experimento donde quiera que estemos. La gente deja de comprar comida, pero yo no he visto barras que se vayan a la quiebra. Las barras no se van a la quiebra nunca, siempre siguen vendiendo alcohol. Hay algo que me surge en medio de esta conversación, ¿no? Es una conversación que interesante. claro, no tiene que, y son muchas preguntas las que siempre guardamos en este asunto, y yo me imagino que nuestra teleaudiencia se las está haciendo. Y, ¿quiere decir entonces que yo, soy un idealista? Se le llama idealista a aquellos que no están pensando en su propio pecunio, que no están buscando sus propios intereses ni los intereses de su grupo, sino que quiere lo mejor para su gente. Vaya, no importa de dónde venga, pero quiere lo mejor. Yo como idealista no tengo cupo en los centros de poder donde se hacen las leyes, o debo esforzarme y tratar de ocupar un lugar también allí. Yo no lo llamaría idealista. No permitamos que nos encajonen. Permitimos que nos encajonaran. Quizá cuando vengamos de la pausa podemos entrar más en eso. Pero eso se llama ser realista de verdad. El problema es que nos hemos rendido. No hemos perseverado en la batalla y hemos perdido de perspectiva que nosotros también tenemos un espacio que tenemos que recuperar. Porque los padres de la nación americana tenían unas visiones muy claras y en aquel entonces no se le llamaba idealista. Y todo empezó simplemente por defender la libertad de culto y yo poder ser quien manda en mi casa. Eso no era idealismo, esa era la realidad de aquella época. Ahora nos quieren hacer pensar a mí, si yo no quiero beber, tú eres un idealista, todo el mundo bebe. No, yo no bebo, no lo necesito. Que todo el mundo fuma. Mentira, no todo el mundo fuma. Que todo el mundo, nadie cree en el matrimonio. Mentira, hay gente que cree en el matrimonio. Yo no soy un idealista, yo tengo los pies bien en la tierra y voy a pelear por lo que creo. Wow. Bueno, legalización de lo ilegal. Aquí nuestro invitado, licenciado Juan Emegao. Yo sé que el tema le está agradando. Escríbanos a través de, ¿verdad?, nuestro correo perspectiva@CDM Internacional. Nos consigue a través de Twitter, perspectiva_CDM. Nos consigue a través de YouTube, Google Plus, Facebook, todo a través de Flash Perspectiva. También nos pueden escribir al P.O. Box 949,
Camuy, Puerto Rico, 00627. Ese es nuestro correo. Usted nos puede escribir y hacernos llegar su sugerencia. Cuando volvamos de esta pausa, seguiremos tocando el tema de legalización de lo ilegal, solución o falacia. Volveremos enseguida. Bueno, de vuelta aquí en su programa Perspectiva, trabajando el tema legalizando lo ilegal, solución o falacia, con el licenciado abogado Juan M. Gao. Bueno, ¿qué podemos decir? El tema es muy interesante, pero tenemos que también brindar alguna alternativa, solución en este segmento. Bueno, este programa intenta abrir los ojos a nuestra audiencia sobre realidades que estamos viviendo. Por eso se llama Perspectiva. Analizamos todo, retenemos lo bueno y decidimos qué posición asumir. Juan, ahora mismo hablábamos de lo ilegal pasado a la legalidad. Cuando yo legalizo algo que hasta ayer era ilegal y delictual, moralmente, ¿se convierte en positivo? Eso es lo que buscan. Eso es uno de los cambios sociales que estamos tratando de establecer. El derecho se supone que siga al cambio social. Pero ahora están usando el derecho para imponer el cambio social. Hemos invertido el orden. Por ejemplo, yo uso marihuana, lo tengo que hacer escondida. Hay unas pruebas de dopaje, si doy positivo, me botan del trabajo. Y de repente llegué a una estructura de poder donde puedo tomar decisiones. Lo que están haciendo es, vamos entonces a legalizar la marihuana. La legalizo, es ley, no es inmoral, es ley, el pueblo, la sociedad lo aceptó. Ahora yo me pregunto aquí, Juan, y perdona que Sí. son tantas cosas, ¿quién es el interesado? ¿A quién le interesa que legalicen algo que científicamente es dañino? Bueno, pues busca los que votaron por eso. Te dije, en Puerto Rico, los 14. Tú buscas al autor, que yo lo felicité personalmente, y te voy a explicar por qué. Lo felicité porque tuvo la valentía de públicamente decir, creo en esto y lo voy a empujar. Mientras otros van a nuestras iglesias. Abra los ojos la gente de la iglesia, comulgan con nosotros, dicen gloria a Dios con nosotros, pero nunca fueron de nosotros. Consiguen nuestro voto, llegan a la legislatura y dicen, no, yo estoy defendiendo a la iglesia, pero tengo que buscar un consenso y he propuesto unas enmiendas para arreglar el proyecto. Y cuando usted ve las enmiendas dice que no protegiste nada, lo que hiciste fue que le diste un make-up, lo maquillaste para que pasara y entonces tú puedes recibir más presupuesto para tu comisión o tu oficina, lo que significa que vas a tener más dinero para establecer tu plan de trabajo. Eso pasa, eso es universal. Eso pasa en todo el mundo. Una de las cosas que Pero ser legal no significa que sea moral. Una de las cosas que sucede en Latinoamérica, y por Latinoamérica tengo que incluir a Puerto Rico obligado. Tú sabes que la cultura política, y tú lo sabes mejor que nadie, que la cultura política de Puerto Rico no es similar, la conducta, digo, del electorado, no es similar a la de los Estados Unidos continental. Ahora, en Latinoamérica, el elector participa solo en el acto del voto. Y luego se olvida de la participación. Aquí viene una pregunta que tiene que ver con lo que Irving decía. ¿Qué vamos a hacer? En el proceso de legalizar lo ilegal, yo como votante, como ciudadano, ¿qué puedo hacer para que una ley que yo estoy viendo, que a todas vistas es contraria a lo que yo creo, voy a hacer? ¿Qué puedo hacer yo? Tienes que organizarte. Tienes que organizarte y empezar a influenciar las decisiones. Porque la democracia no es solamente votar. Tú tienes el derecho de meterte a la oficina de tu legislador y exigirle. Y tenemos que empezar a educarnos. Y lo primero es, quizá, a mí se me hace fácil decirlo por la preparación académica que decidí tener. Porque yo tomé una decisión de estudiar y prepararme. Pero hay gente que no tiene recursos para hacerlo. Cuando te digan todos, piensa si tú estás incluido. Si tú no estás incluido, te está mintiendo. Cuando te digan todo el mundo va para allá, piensa si tú vas para allá. Si tú no vas para allá, te están mintiendo. Por tanto, lo primero que tenemos que es cuestionar lo que se nos está diciendo. Y voy a dar un ejemplo radical que toda América Latina lo tiene que saber. El presidente Obama dijo que tú no ibas a perder tu plan de salud. Todo el mundo que había leído la ley, sabía que eso no era cierto. Pero la nación le creyó. Ahora, el presidente no sabía que se iban a perder el plan médico, pues entonces que no sabía la ley que firmó. Ayer estaba pidiendo perdón. Entonces ayer pide perdón porque él no lo sabía, pero si esa es tu ley, tú la firmaste. O sea, tú le estás diciendo al pueblo de los Estados Unidos
que la ley que tú impulsas, tú la firmaste y tú no la leíste, pues tú eres un irresponsable. O sea, tenemos que llamar las cosas por su nombre y no porque sea mi candidato o porque hable bonito. Tercero, el diablo habla bien lindo. Y bien buena gente, porque si el diablo viniera con los cuernos por fuera, todo el mundo sabría que es diablo. Pero fíjate que todo el mundo dice, pero es que es bien buena gente. Y yo, buena gente es el pan y todo el mundo se lo come, por no decir como se dice en Puerto Rico. Y lo primero que tú tienes que ver es observar eso. Cuando un político te pide disculpas es porque lo cogiste fuera de base. Y tienes que empezar a no creerle a los políticos. Lo primero que va a desgastar y va a darnos la victoria en esta lucha es que no le des credibilidad ni a los medios de comunicación, ni a los políticos, y empieces a dejar ese periódico o ese noticiario para no verlo. Estados Unidos se está dando una dinámica extraordinaria. Fox News es conservador, es una estación de noticias de los Estados Unidos. Yo pensaba que Fox News iba a desaparecer y es la más que está creciendo porque es la única que está viendo la totalidad del espectro, está entrevistando a los políticos de diferentes sectores. Entonces la gente está ávido de buscar la verdad y se me han estado mintiendo. Y está yendo a Fox News. Entonces CNN, que era la más grande a nivel de Estados Unidos, está ¿qué? Bajando, porque CNN, ¿qué hizo CNN cuando se da cuenta de eso? Ahora le está sacando noticias negativas a Obama, cuando durante 6 años lo protegió. ¿Por qué? Porque la gente tiene que empezar a cuestionarse, a no dar por cierto todo lo que me dicen. Y ahí nosotros estamos entrenados. O sea, incluso tú me dices algo, estadísticas, bien. Yo lo que estoy viendo como asesor legislativo es que los proyectos de ley no tienen estadísticas que los fundamenten. Ahora, yo soy un elector que no estoy entrenado en esto y ¿cuáles son los pasos sencillos pero efectivos que yo puedo dar para oponerme a que en mi ciudad, en mi estado, en mi país, unas leyes que no estoy de acuerdo con ellas, que como tú dijiste, dijeron todo el mundo, pero yo no estoy de acuerdo. Dijeron todos vamos, pero yo no quiero ir allí. ¿Qué debo hacer yo? Tienes que organizarte, tienes que manifestarte. Tienes que conseguir el teléfono de tu legislador y bombardearlo con llamadas. O sea, aprobé esta ley y me fui tranquilo para mi casa. ¿Sirve de eso? Pues claro que sirve. Tú sabes lo que es un político recibiendo 200, 300 llamadas todo el día, que no puede usar su teléfono ni su email porque está bombardeado y se le llena. Y perdió el medio de comunicarse. Y cuando vaya a los medios de comunicación que hable, que pongan el teléfono, tú llama y dice, yo soy constituyente tuyo, yo no estoy de acuerdo con lo que tú hiciste, yo no te elegí para esto. Le estás demostrando que todo el dinero que está invirtiendo en comunicaciones no funciona. Pero si tú no hablas, si yo espero el momento de votar, ¿votar para qué? Si ya te aprobaron la ley. Créeme que funciona. Yo estoy cerca de ellos y los veo apagar el teléfono. Y averigua el día de sección. Y el día de la sesión legislativa, tú llegas al pasillo y le entregas una carta en la mano. Yo he llevado cartas de gente de la iglesia a políticos diciendo, yo no voté por ti. Si la leen o no la leen, eso no es problema mío, yo se lo entrego. Y yo lo que digo siempre es, yo no soy de los mensajeros que me dejo matar. Ah, no. Tú buscas al que te escribió, que es tu elector, y tú le respondes a él. Ellos tienen oficinas en los distritos. Cuando llegan a hacer campaña, no te olvides qué hicieron por ti. No te olvides qué te prometieron y no cumplieron. No olvides. Perdona, pero no olvides, anota lo que te prometieron y lo que no te cumplieron. Y recuerda que todas estas medidas van dirigidas a buscar dinero. Y gente que lo que está buscando es nuestros niños como recompensa. Cuando hablamos las medidas, por ejemplo, no la hemos tocado entre esas medidas de legalización de lo ilegal. Por ejemplo, de repente convertimos la fertilización in vitro en algo que es comúnmente, y ahora ya hablamos de bancos de semen, de bancos de óvulos. Entonces una persona puede llegar a tener, y tenemos un caso, varios casos ya, uno específicamente llegó a los tribunales en Inglaterra, donde una niña tenía 5 padres y no tenía ninguno. Nadie se hacía cargo de la niña. Llegó un momento, y te lo puedo explicar porque me lo aprendí de memoria el caso, pero no quiero tomar el tiempo en eso porque me gustaría más a trabajar con este tipo de criterios. El mecanismo del uso de la sexualidad como legislada más allá de la conducta natural y moral de una nación. Entendiendo por moral todo aquello que una nación ha tenido por años, por siglos, como verdadero y válido. Hablando, por ejemplo, del matrimonio entre personas del mismo sexo, que nos están queriendo decir que como es legal ya en algunos estados, eso es bueno. Y volvemos a lo mismo, legalización de lo ilegal, ¿es una solución o es una falacia? Eso es una falacia que la gente se está creyendo. Si tú quieres caminar y tirarte por un rico, si ya vemos 100 y 99 se tiran, yo no me voy a tirar, tírate tú. Yo no voy a ceder a la presión de grupo. Primero tengo que trabajar con nuestra identidad como pueblo y como persona. Y lo segundo es, en ese tema que estaba mencionando es interesante, esta pareja en Puerto Rico se divorcia y tenían esperma Jehová,
preparados en el banco. Entonces, la pelea legal en estos momentos es que ella quiere aún salir embarazada después que se divorció. Y él le dice, no, yo no quiero que tú te embaraces, porque si tú te embaraces, ese hijo mío me van a imponer una pensión. Claro. Y yo no quiero tener hijos contigo. Ah, pero cuando tú pusiste ese esperma allí, tú lo diste como donante para esa persona. La pregunta es, ya lo cedí, una vez lo cedí, no es mío. Cuando usted pone el dinero en el banco, ese dinero ya no es suyo. Usted lo entregó al banco y usted lo que firma es, se lo está explicando un contable ayer, tú lo que firmaste es un contratito que no leíste, que dice que ese dinero es del banco y él me va a mí a devolver algo en especie. Ese dinero ya no es tuyo, tú se lo diste al banco y el banco te garantiza devolvértelo si tiene. Si tiene. Por tanto, cuando tú entregaste ese esperma, hay que ver lo que tú firmaste. Y ella, ¿tendrá razón o no tendrá razón? Estados Unidos, un caso, muere el hombre, tenían esperma in vitro, ella se embaraza, tiene el hijo y pide el seguro social. Y el Supremo de Estados Unidos dice, pero es que él no cotizó nunca para ese muchacho. Ah, pero el hijo de él sí, pero lo tuviste después de 2 años de muerto. ¿A dónde vamos a llegar? Que esa persona que está muerta todavía se está endiosando. Es Dios, me estoy eternalizando y tengo hijos después de muerto. En otro caso también en los Estados Unidos, interesantísimo. Este hombre deja la vida que tenía, pero antes de dejarla, donó esperma para una pareja de lesbianas y tuvieron 2 hijos. Y él dice, bueno, yo le doy esperma, pero yo no tengo que pagar pensión. El tribunal dice, no, si vamos al DNA, son hijos tuyos. Y le pusieron doble pensión y el hombre se volvió loco. Ah, ¿por qué donaste el esperma? Pero recientemente conseguimos un caso de un tipo que tuvo 500 hijos. Pues va a tener que pagar pensión de los 500, porque lo que hay que hacer ahora es la prueba del DNA. Ese que tiene 5 papás, bien sencillo. Vamos a ver cuál es el papá de ellos. No, el caso que estamos hablando de los 5 papás, 5 padres, estamos hablando de padre y madre, porque hay una pareja que se casa y no pueden tener hijos. Así que entonces buscan a una persona que va a servir de vientre de alquiler. Entonces, como los dos tienen problemas, tienen que buscar un óvulo que lo dona una persona sana y un esperma que lo dona otro señor que es sano. Así que entre ellos hay 5, 2 que son los que encargan el producto, uno que es quien lo va a cultivar o llevar en su vientre y 2 que han donado, uno el óvulo y otro el esperma. Sucede que al cabo de un tiempo esta pareja que encargó se divorcia y ya no quieren al bebé. La que lleva el dice, yo lo que estoy haciendo es un trabajo y este no es mi bebé. Yo lo quiero, cuando nazca yo quiero que se hagan cargo. Y entonces cuando van a los donantes dicen, no, nosotros somos donantes anónimos, no queremos ni siquiera que Esto se es bien sencillo. Búscate el DNA del bebé y esos son los papás. Porque la biología es la biología. Lo que pasa es que la gente quiere cambiar lo natural por lo ilegal. O sea que legalmente, si esa persona los crece, tribunales se están yendo por el DNA. Por eso que en Puerto Rico ya se están haciendo casos, los famosos casos de filiación. O sea que la legalización de algo lo llevó a ser una falacia. Realmente es una falacia, entonces estamos destruyendo al niño. El niño no tiene la culpa. Voy a tirar, todo el mundo tiene que conocer en América Latina el caso de Ricky Martin. Está criando 2 niños sin madre. ¡Mentira! Tienen mamá. Hay un contrato que dice quién es la mamá, porque si viene una enfermedad hereditaria biológicamente, tienen que buscar para la media lado sola para el otro lado. Y es mamá, o sea, tienen mamá. Ah, alquiler el vientre. ¿Qué estamos haciendo? Empobrecer a la gente para que tengan que alquilar su vientre. O sea, tú eres una máquina de alquiler, mujer. ¿Es eso moral? Porque para tú poder comer, te paguen dinero y tú después que... No me digas a mí que después que el bebé salió, tú no lo extrañas. Te hablábamos ahorita de que ya el bebé al mes reconoce la voz. Tú no le hablabas a ese vientre mientras estabas embarazada. Por Dios, estamos destruyendo toda una generación de niños. Y no me digan a mí, porque los casos que hemos visto de aborto en consejería, y tú sabes lo que estoy hablando, esa mujer jamás se recupera de ese hijo. Háblate con una madre y te dice, en mi casa somos 5. ¿Sabes por qué somos 5, habiendo 4? Porque mi mamá tuvo un aborto. Pero hubo uno que está en el cielo esperando por mí. Un hermano que yo voy a conocer en el cielo, esa es mi fe. O sea, porque él, desde el primer día, para Dios tenía vida. El hecho mismo es que hemos querido dividir nuestra vida natural y moral de nuestra vida legal. Entendiste el punto. Si lo legalizo es moral. No, no, porque nosotros somos seres integrales. Y los que están estudiando la conducta se están dando cuenta. Yo tengo una biología de la cual no me puedo desvincular. Te lo voy a decir en blanco y negro. Los otros días una persona me dijo algo y dije, no, tú no eres hombre porque tú no orinas de pie. Yo nací con una biología que es de hombre, un cerebro que es de hombre. Lo que yo siento no determina mi sexo, ni determina quién yo soy. Eso es simplemente lo que a mí me gusta hacer. Pero es que recientemente en Argentina, una niña de 6 años se legalizó que cambiara su sexo natural con el que había nacido por un nuevo sexo.
¿Ella tenía capacidad para determinar eso? No, pero así lo decidieron. El caso de Kinsey es bien famoso, porque el caso de Kinsey fue que hubo una mutilación de su pene y lo convierten en niña. Y cuando crece, se crió toda la vida pensando que era niña, pero cuando crece sus hormonas eran masculinas y hasta que le dicen, mira, tú eras un varón que te convertimos en mujer. Y tienen que echar hacia atrás todo el proceso. Los dos se suicidaron, eran hermanos gemelos. Que ha dicho la Universidad Johns Hopkins, que fue la pionera en las operaciones cosméticas de cambio de sexo. Y siento si a alguien lo ofendo, tengo que decir la verdad, porque lo legalicen no significa que la verdad natural no ha cambiado. No están funcionando. Las personas siguen con el mismo daño emocional, porque se operan, pero tienen que estar viviendo toda la vida tomando hormonas. ¿Los amamos? Pues claro que los amamos, pero cuando tú te miras al espejo y te tomas las pastillas, sabes de qué sexo tú naciste. Que lo hayas legislado no cambia lo natural, sigue siendo inmoral, porque tú estás favoreciendo un cambio que realmente lo que hace es destruir una vida. Irving, este programa se ha alargado y nos olvidamos de los segmentos, ¿no? Claro que sí, legalizando lo ilegal. Solución o falacia. Queremos, ¿verdad? Que siempre se acuerde que danos sus sugerencias. Estos temas son pertinentes y queremos saber su opinión a través de todos los medios sociales, Twitter, Google+, Facebook, nos puede ver a través de YouTube. Así que cuando volvamos de esta pausa vamos a concluir este tema tan interesante, legalizando lo ilegal. Solución o falacia. Volvemos enseguida. Bueno, de vuelta aquí en su programa Perspectiva. El tema legalizando lo ilegal. Recurso, licenciado Juan Megao. Bueno, nos quedan algunos minutos que podemos seguir abordando de este tema y para concluir. Sin duda alguna, cuando hablamos del tema legalizando lo ilegal, estamos abarcando muchísimos aspectos que ya hemos mencionado durante toda la programación. Hablamos de, por ejemplo, cómo se intenta utilizar una falacia, es decir, una verdad que no es tan verdad como aparenta serlo, queriéndonos decir que la mayoría de la sociedad está de acuerdo con cosas como la legalización de la prostitución, el mercadeo de la sexualidad, el consumo de drogas, y pare usted de contar, porque hemos tocado también la pedofilia, la efebofilia, hemos hablado de la homosexualidad, del lesbianismo, de los vientres de alquiler, y se nos quedó en el tintero hablar, por ejemplo, de la eutanasia, que es una de las cosas que ha venido buscando su espacio, incluso teniendo que hay turismo eutanásico, ¿no? Gente que viene de Europa a lugares en América donde pueden comprar medicamentos que luego se llevan allá para practicar la eutanasia y donde se ha discutido el doctor Muerte o Kevorkian, bien conocido, portavoz de esta conducta. En definitiva, hemos llegado a la conclusión de que el gran problema es esa disociación en la que hemos querido convertir al individuo en un producto, en donde es un número, donde es una forma de ganancia o es uno que absorbe y gana a través de sus congéneres. Hemos perdido la perspectiva de nuestra identidad como seres humanos, de nuestra relación social y gregaria, de nuestra perspectiva como individuos que necesitamos participar de un entramado, y cada quien se ha convertido entonces o en un peldaño de la escalera o en quien sube la escalera. Licenciado, usted nos ha asesorado en varias cosas. Debemos distinguir eutanasia de la declaración de última voluntad de una persona enferma. Una persona enferma puede decir no quiero más tratamiento. Tú le estás dando la oportunidad a esa persona de decidir si quiere estar pegado a una máquina con 20 cables. Y otra cosa es decidir por esa persona, el matarla. La eutanasia no es otra cosa que matar un ser humano mediante droga. Y entonces vamos a ver lo que yo quiero que la gente empiece a ver. El que lo mata, ¿lo hace gratuito? Segundo, ¿está tratando de imponer su criterio? Porque esta persona quizá por el dolor quiere la eutanasia y la pide, pero yo conozco muchos que hasta el último momento disfrutan estar vivos aún con el dolor de la enfermedad. Es cierto. Porque la vida es mucho más allá de lo que tú sientes. Es lo que tú decides ser. Yo tengo mis condiciones de salud. Tengo mi condición de espalda, que hay días que mi condición de espalda llego al cielo por el dolor. Eso a mí no me quita la felicidad. Eso es parte de mi cuerpo. Por eso voy a dejar de seguir hacia adelante. No. Y la eutanasia no es otra cosa
que convencer a una persona que porque estás enferma la vida ya no tiene sentido. Una de las cosas que más tocó mi vida fue el periodo de enfermedad de mi padre por el cáncer. Ver cómo a pesar de eso mi padre seguía siendo mi padre. Y cómo a pesar de que yo lo veía desgastándose, él quería seguir disfrutándose de su familia hasta que llegó su último día, que él supo cuál era, y ese día se despidió de nosotros. Se murió porque Dios le mostró el día que él iba a partir de la tierra. Y a pesar de la enfermedad, siguió disfrutando su familia y sus hijos y era feliz cuando nosotros llegábamos y había mucho dolor. Él nunca renunció a cada segundo de su vida y lo vivió con calidad. No, me ha dicho y nos ha dicho a todos nosotros hoy aquí en este programa que yo debo mantener mi criterio y tener identidad. Y debo no solamente tener identidad, sino respetar mi identidad y hacer que me respeten mi identidad. Yo no voy a permitir que un político me diga quién es el licenciado Juan M. Gao Pacheco. Yo no voy a permitir que un medio de comunicación me diga quién es el licenciado Juan M. Gao Pacheco. Yo no voy a permitir a un adicto a droga que quiere legalizar la droga cómo yo voy a vivir mi vida. Yo tengo derecho a vivir mi vida. Y la vida que yo he escogido es una vida saludable, lejos de enfermedades, buscando el bien común. Yo jamás voy a patrocinar conductas destructivas a la salud. ¿Qué es lo que estamos patrocinando? Todos son conductas, porque debo decirte, las enfermedades de transmisión sexuales son las mayores en el mundo. Y queremos liberar sexualmente a la gente. Yo, viéndote a ti, pienso en el apóstol Pablo, ¿no? Que era un hombre que era de verdad contundente en sus planteamientos. Y hizo un planteamiento en Romanos capítulo 12. ¿Hay otra manera de hacerlo en estos tiempos? Capítulo 12, verso 2, que él dice, cambia tu manera de pensar y cambiará tu manera de vivir y conocerás entonces la verdadera buena voluntad de Dios. ¿Tú crees que eso es válido en este mundo tan secular, tan gregario, en donde las situaciones se van dando como se van dando y donde la legislatura quiere hacernos vivir a como les parece a ellos que debemos vivir? Te lo voy a decir de una manera. Pablo cambió porque encontró la verdadera vida en Cristo Jesús. Y de un asesino se convirtió en un protector de la vida. Tu vida es importante. Tu vida no es para comercial, tu vida es importante. Irving, esas palabras son contundentes para concluir hoy. Claro que sí, no podemos seguir añadiéndole. Gracias al licenciado Juan Gao por estar con nosotros, ha sido un honor y sabemos que la audiencia se ha beneficiado mucho y, ¿verdad? Tenemos que tomar decisiones, tenemos que estar con los pies, oye, aquí en la tierra. Gracias, Juan, de verdad un placer tenerte aquí, gracias por tus palabras iniciales. Ha sido un privilegio, saldré pidiendo de aquí, Dios cúbreme nuevamente. Bueno, ha sido el tema, legalización de lo ilegal, solución o falacia. Acuérdese que nos puede escribir a P.O. Box 949, Camuy, Puerto Rico. Quizás va a estar apareciendo en pantalla esa dirección, P.O. Box 949, Camuy, Puerto Rico. Ahí nos puede escribir y hacernos llegar su sugerencia y hasta puede, ¿verdad? Nos puede sugerir temas para en el futuro estar discutiendo. Bueno, ha sido un placer, licenciado, pastor y doctor. Será entonces hasta la próxima en otro programa de Perspectiva. Gracias por estar con nosotros.